Muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por su presencia en este día. Pues espero poder sumar un poquito más de conocimiento respecto al tema de prevención. ¿Qué vamos a topar el día de hoy? Son dos temas, ¿no? Que es factores de riesgo y enfermedades ocupacionales. El día de mañana estaremos viendo también la normativa legal y la vigilancia en salud, ¿no? Acerca de cuáles las normas de señalización, equipos de protección personal y colectiva, así como también un poco más específica sobre la parte de salud, ¿no? El día de hoy empezaremos de esta forma. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a hablar algo en general, ¿no? De factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que, por definición, ¿qué es lo que nos dice la normativa? La normativa nos menciona que es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo. Y sobre este elemento es el que tenemos que nosotros actuar, es decir, decidir sobre qué hacer bajo este elemento, eliminarlo, desaparecerlo o disminuirlo, ¿no? De esta manera es que existe una clasificación dada por la Organización Internacional del Trabajo y también tomada por nuestra normativa legal, en la cual nos menciona la presencia de algunos de estos riesgos, ¿no? Que lo iremos topando uno por uno. La primera clasificación es los riesgos físicos, los factores de riesgos físicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo físicos? Me van a preguntar ustedes. De esta forma son los originados por la iluminación, el ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y el fuego. Tenemos muchos más, pero los más frecuentes son estos que están en su pantalla. La iluminación, ¿no es cierto? Vamos a irnos de este tema a hablar un poquito. En nuestro puesto de trabajo podemos tener dos tipos de iluminación. La una es la iluminación natural y la otra es la artificial. ¿Sí? Tanto como es muy famoso decir, no, si es muy poco es malo, pero si es muy en exceso también. Por lo tanto, deberemos tener nosotros un equilibrio en este sentido en cuanto a la iluminación. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo en lo posterior donde pues nos ha pasado en muchos lugares, no solamente en nuestro trabajo, sino nos sucede que nosotros para leer determinado documento estamos en un espacio donde no contamos con mucha luz y entonces tenemos que forzar nuestra vista para poder realizar la lectura de ese documento. O de lo contrario, muchas veces colocamos nuestra computadora en la ventana, ¿no es cierto?, donde nos oscurece un poco nuestra visibilidad por el exceso de luz, en ese caso natural. Por lo tanto, debemos tener un equilibrio en este tipo de iluminación. Tanto en la iluminación artificial, es decir, cuando tenemos muchos focos en una habitación que hace que nuestros ojos sientan un malestar, así como también cuando existe poca. En el ruido sabemos también que este es un factor de riesgo importante, ¿no? Especialmente para aquellos trabajadores que están sometidos a decibeles que superan pues los 85 decibeles o como origen su actividad laboral. ¿Esto en dónde sucede? Por ejemplo, en el uso de maquinaria que es sometido a más de 85 decibeles. Tenemos también los empleados de aviación, ¿sí?, que trabajan en el mantenimiento de los aviones, por ejemplo. También ocurre el sonido de los motores, superan los decibeles permitidos y pues estas personas van a sufrir, estando a una exposición prolongada, van a sufrir un tipo de enfermedad profesional que también pues lo veremos en lo posterior. Las vibraciones, muchos van a decir, pero parece que no hiciera nada la vibración. No, estamos equivocados. La vibración también nos genera algunos tipos de patologías originadas
originadas en estos elementos o máquinas que generan este tipo de riesgo físico y nos causan enfermedades como por ejemplo una hernia discal o nos causan patologías en nuestros huesos, ¿no? Eso es importante saber. ¿Dónde encontramos vibraciones? También vamos a ver un ejemplo. Mucho se da en usando maquinaria para la construcción y determinadas otras actividades laborales. La temperatura, ustedes también podrán ver como riesgo físico la temperatura y de igual forma como la iluminación. Bajas temperaturas como altas temperaturas causan también problemas, ¿no? Patologías en los trabajadores a los que están sometidos. Por ejemplo, vemos trabajadores que trabajan, que hacen sus actividades en un horno, por ejemplo, muy cerca, en un espacio donde el calor es excesivo. Por lo tanto, en ese trabajador puede también tener consecuencias a corto y a largo plazo. Corto plazo puede ser una deshidratación y a largo plazo hasta la muerte si esta misma progresa. Así como también pues trabajadores que realizan actividades, por ejemplo, para mantener alimentos, es decir, mantenimientos de refrigeradoras, de cuartos fríos, etcétera, donde que pues lógicamente están mucho tiempo expuestos a las temperaturas, ¿no? La humedad también es importante porque pues causa patologías también a nivel de nuestros huesos, ¿no? La exposición larga de este factor de riesgo. Tenemos radiaciones, pues lógicamente tenemos dos tipos de radiaciones y la gente desconoce aquello, ¿no? Radiaciones de tipo no ionizante. ¿Cuáles son las no ionizantes? Son las radiaciones ultravioletas, las que son causadas u originadas por las soldaduras, ¿sí? Cortes con arcos eléctricos, lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, tratamiento de pinturas, tintas, gomas o colas, etcétera, con rayos ultravioletas también de desinfección. Es importante saber, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de una exposición a largo plazo, ¿sí? O de radiaciones no ionizantes? En este caso, el efecto en el trabajador puede ser quemaduras superficiales, enrojecimiento de la piel y también lesiones en los ojos, así como otras más. Tenemos también la radiación infrarroja, fuente natural, que es la más importante, el sol, ¿no? El sol es una fuente natural de este tipo de radiación, la cual pues sabemos y conocemos las patologías originadas de una exposición permanente a los rayos del sol. Tenemos también fuentes artificiales, que son hornos, lámparas incandescentes, llamas, etcétera. Ya hemos dicho qué efecto causa este tipo de factor de riesgo en la persona. Causa quemaduras en piel, ojos y también cataratas, así como otras patologías. El microondas y también las radiofrecuencias son un tipo de radiación no ionizante o emiten este tipo de radiación. ¿En dónde encontramos maquinaria para esterilización, soldadura? También tenemos esto en emisoras de radio y televisión, instalaciones de radar y telecomunicaciones. ¿Cuál es el efecto que causan estas radiaciones? Aumento de la temperatura corporal, ¿no? Cuando aumenta la temperatura corporal tenemos, y no hay una adecuada hidratación de ese paciente, pues tenemos cuadros de deshidratación en una exposición prolongada. El otro es radiación láser, que se ocupa también en algunas otras actividades laborales, no solo en la construcción, sino en las comunicaciones, etcétera. Causan, hemos dicho, lesiones en los ojos, especialmente en la retina, y quemaduras en la piel y también en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos otra clasificación de la radiación que es la ionizante, ¿no? ¿Cuál es la radiación ionizante? Son las que emiten, por ejemplo, rayos X, el personal de salud, ¿no? Que realiza este tipo de actividad laboral, como es la toma de placas radiográficas, emiten una radiación ionizante, el cual pues como efecto en ese paciente puede tener dermatitis de manos, cataratas y cáncer. Por esa razón, los pacientes, los trabajadores que están sometidos
a este tipo de radiación utilizan equipo de protección personal. Todos alguna vez hemos ido a tomarnos una placa radiográfica y pues me van a decir ustedes en la participación en chat y también pues en nuestro Facebook qué equipo de protección personal han observado ustedes que utiliza las personas que realizan las tomas de placas radiográficas, ¿no? Es porque para tratar de evitar estas patologías ocupacionales o enfermedades ocupacionales, como son dermatitis, hasta el riesgo de adquirir cáncer, ¿no? De desarrollar el mismo. Ya. Vamos con la electricidad, también es importantísimo, ¿no es cierto? Hay dos tipos de este factor de riesgo, el uno que es indirecto, por tomas directas, y el otro por tomas indirectas. Es importantísimo tener en cuenta que el factor de riesgo o la electricidad está dentro del factor de riesgo o de la clasificación de los factores de riesgo físicos. Ustedes ya conocen pues que puede haber un riesgo de electrización, electrocución. ¿Cuáles son los efectos en las personas por la exposición a este tipo de factor de riesgo? Ya sabemos que son quemaduras, sí, quemaduras y pues agudas, y que pueden llegar prácticamente hasta la muerte, así como también daños si este es prolongado y es en un tiempo corto pero prolongado, ¿sí? Vamos a perder nuestros nervios, ¿no es cierto? Vamos a dañar nuestros nervios. Si yo manipulo estos cables donde que pues me van a dar o me van a ofrecer este tipo de factor de riesgo con las manos, entonces si yo estoy sometida a esto a tiempos cortos pero cortos pero frecuentes, yo prácticamente voy a dañar también todos los nervios sensitivos de mis manos, ¿no? Y voy a causar patologías. Es de esta manera que el factor de riesgo físico, como electricidad, causa hasta la muerte, ¿no? Todos conocemos de casos que son famosos que pues han tenido el desenlace de ser fatal, ¿no? De llevar hasta la muerte. El fuego también pues ya conocemos cuáles son los efectos en las personas de quemaduras de primer, segundo y tercer grado, ¿no? Pero el fuego también es parte de los riesgos físicos. Tenemos aquí una pregunta antes de continuar. Nos dice una consulta. ¿Qué tiempo se puede estar expuesto al sonido a alto volumen, por ejemplo, trabajando y escuchando música en alto volumen? Sí, muy bien, muchas gracias. Esta pregunta pues será contestada de forma más ampliada el día de mañana, que usaremos también equipos de protección personal para poder disminuir este riesgo físico, ¿no? Porque no es más bien el tiempo, sino es los decibeles que nuestro oído puede soportar, ¿no? Claro está, si me supero los 85 decibeles, pues lógicamente ya empieza a haber y si tengo una exposición prolongada, que es decir, yo estoy sometida a ese factor de riesgo 8 horas al día, 6 horas al día, 5 horas al día, permanentemente durante varios meses, varios años, entonces sí voy a tener un problema, ¿no? Que eso podremos verlo también el día de mañana cuando hablemos sobre equipos de protección personal. Por lo tanto, también quedan invitados para presenciar esta charla el día de mañana. Entonces yo les he traído aquí algunas fotografías acerca de los factores de riesgo físicos, ¿no? Y pueden ustedes observar en la parte superior izquierda un trabajador, ¿no? Que está, como les decía, nuestro puesto de trabajo estaba hacia la ventana con demasiada luz natural y por lo tanto, claro, causa molestias, ¿no? No podemos observar, a muchos nos ha sucedido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es reacomodar nuestro puesto de trabajo, ¿no? Nuestro puesto de trabajo tiene que acomodarse a nosotros como personas, como trabajadores, más no el trabajador acomodarse al puesto de trabajo, no. Es más bien al revés, ¿no? Por lo tanto, una luz excesiva causa también causa daño en nuestra salud. De igual forma, en el mismo lado, en la parte inferior, tienen ustedes en cambio dos trabajadores que están tratando de leer un documento con luz artificial, con poca iluminación natural, ¿sí?
y también pues con poca iluminación artificial, y eso nos ha sucedido a todos también en algún momento, pero imagínense ustedes realizar esta misma actividad 8 horas diarias durante meses o años, pues lógicamente va perdiendo su capacidad, su agudeza visual. Por lo tanto, también este es un factor de riesgo, ¿no? Tenemos, en cambio, el factor de riesgo físico, vibración. Ustedes pueden observar en la parte superior derecha una construcción, ¿sí? Vamos a observar nada más, miren ustedes, la vibración que se ejerce. Sí. Y no solo la vibración, sino también el ruido. Pero miren a mi trabajador, ¿no? Mi trabajador cuenta con equipo de protección personal, en este caso unas orejeras, para poder disminuir ¿cuál factor de riesgo? El ruido. Pero hay que analizar mucho más allá, ¿no? Que si este trabajador ejecuta esta actividad laboral un tiempo prolongado, ¿qué es lo que debo hacer? Tal vez para evitar este factor de riesgo en este trabajador es que se rote el personal por este puesto, ¿no es cierto? Porque no podemos tal vez ocupar otro elemento, otra máquina, y entonces tenemos que realizar esta actividad, rotar al personal, es decir, que el mismo trabajador no esté constantemente con ella, sino que se rote el personal. Nos dice, un trabajador que tenga una discapacidad, la empresa debe adecuar el lugar o es responsabilidad del empleador. En este caso, empleador y empresa serían la misma figura, ¿no? Sí, el empleador, sí, el empleador, es decir, el dueño de la empresa o el gerente o la máxima autoridad de esa institución debe acoplar el puesto de trabajo a esa persona con discapacidad. Por eso, no la nueva normativa, sino más bien, claro, en estos últimos años hay mucho más respaldo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que precisamente hace eso, ¿no? Valga la redundancia, respaldarles. ¿En qué sentido? En que todo el puesto de trabajo se acomode al trabajador, ¿sí? Y no solamente en las personas con discapacidad, sino en todos aquellos trabajadores que lo necesiten. Por lo tanto, sí, el empleador, el gerente de la empresa, el dueño de la empresa, la máxima autoridad de aquella institución debe cumplir un compromiso de dar todo el recurso humano, económico, estructural posible para que ese trabajador esté de forma adecuada en su trabajo, ¿no? Por lo tanto, no es el trabajador quien tiene la responsabilidad de acomodarse en su puesto de trabajo, ¿no? Sino más bien el recurso debe ser ofrecido por la empresa para que ese trabajador cumpla su actividad laboral. Tenemos acá otro video también acerca del factor de riesgo de ruido, ¿no? Escuchen ustedes, el trabajador está sometido a este ruido 8 horas al día durante, quién sabe, ¿no es cierto?, muchos meses. Y entonces aquí tenemos que están realizando una medición, ¿no?, con estos elementos especiales para poder determinar el nivel o los decibeles a los que está sometido el trabajador. ¿Cómo se hace esta medición, ¿no? Son a través de equipos especiales creados para poder hacer este tipo de mediciones, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a colocar este equipo que pues nos sirve para ver cuántos decibeles tiene o está expuesto el trabajador? Voy a tratar de colocarlo junto al trabajador, ¿no es cierto? Porque voy a evaluar en el trabajador a cuántos decibeles está expuesto. No es que yo puedo poner 1 metro más allá de mi trabajador, 2 metros más allá de mi trabajador, no. Sino tiene que ser en la medida de lo posible junto al trabajador para poder obtener un valor real. Y de esta manera, pues, realizar o ejecutar las actividades correspondientes para poder disminuir el riesgo. Otra clasificación de esto es los factores de riesgo mecánico.
¿no? Mecánicos, mucha gente sabe este factor de riesgo y nos dice, sí, solo son producidos por las máquinas, ¿no? Como su nombre es similar, y pues no. Hay otros tipos de factores, otra clasificación también de factores mecánicos, que son no solamente los producidos por la maquinaria, específicamente, ejemplo, en la construcción, etcétera, sino también son causadas por las herramientas. Es decir, el martillo, una sierra, etcétera. Ustedes pueden ver en la imagen inferior de herramientas que tenemos una gran variedad. Es decir, si mi herramienta es un martillo, es un lápiz, etcétera, viene también, ese es considerado un factor de riesgo mecánico. ¿Sí? También, pues, otros ejemplos son como aparatos de izar, es decir, para levantar las cargas. Las instalaciones también es un factor de riesgo mecánico. Ustedes pueden ver esta fotografía en donde tienen, déjenme buscar mi puntero un momentito. Sí, ustedes tienen las instalaciones, ¿no? Miren esta fotografía donde están realizando obras de construcción, pero tenemos un cableado, ¿no es cierto? Tenemos una instalación en el piso que si el trabajador, lógicamente, está por aquí caminando, tiene un factor de riesgo de caída. ¿Por qué? Por las instalaciones, ¿no? Por las instalaciones, así como también las superficies de trabajo. Las superficies de trabajo, ¿no? Hay instituciones, hay instalaciones en donde tenemos una superficie irregular, tenemos muchos escalones, hay muy poca luz, entonces esto también es un factor de riesgo, pero considerado como factor de riesgo mecánico. Otro importantísimo, otro factor de riesgo mecánico importante es el orden y aseo. Sí, este es súper importante ya que nos sucede a muchos, ¿no? Que estamos en nuestro puesto de trabajo y tenemos muchos cables por las computadoras, tenemos conexiones o instalaciones eléctricas en el piso mal instaladas de forma rápida, tenemos mucho mobiliario, de pronto en la construcción tenemos material del mismo, entonces orden y aseo es algo importante, como por ejemplo podemos observar. Miren este lugar de trabajo. El orden y la limpieza en construcción, ¿sí?, es fundamental para... Tenemos este trabajador, miren cómo está. Si de pronto aquí este trabajador realiza o pisa cualquier ladrillo que está aquí por encima, miren, este ladrillo pues va a caer al trabajador. Por ende, es importante tener una instalación ordenada, ¿no es cierto? Superficies de trabajo, instalaciones ordenadas para que junto con un acto o condición insegura no se produzca un daño o peligro, ¿no es cierto? Entonces es importante, nos sucede a muchos, como les he mencionado, en el teletrabajo, por ejemplo, tenemos todo un escritorio lleno de algunos equipos de oficina, materiales de oficina, y de pronto tenemos por ahí una tijera, y nos ocurre que por buscar algún documento tal vez nos cortamos con esa tijera, y lógicamente esto viene de un factor de riesgo mecánico. ¿Por qué? Por orden y limpieza. Vamos a leer una participación. Nos dice Carlos Mazón, buenas tardes, muchas gracias por tu mensaje. Nos dice: las personas de las discotecas que están expuestos constantemente, si sufren alguna pérdida de audición, ¿cómo pueden hacer para no causar daño a los trabajadores? Igual en las empresas, claro, en las empresas usan audífonos que les cuida de los sonidos, pero en este caso los trabajadores, ¿qué normativa aplica? Para los trabajadores de discotecas, realmente no deberíamos hacer ninguna distinción porque trabajador es trabajador en cualquier ejercicio laboral. Por lo tanto, aplica la misma normativa para todo el mundo. ¿Qué debemos hacer? Si superamos los 85 decibeles, pues usar audífonos. Es lo mismo, ofrecerles audífonos a aquellas personas que están superando este factor de riesgo. Trabajador, no existe una normativa
para el teletrabajo, de pronto, si no existe una normativa, si es para las discotecas y otro para los restaurantes. No. Todos son trabajadores. Y si estás expuesto a un factor de riesgo del ruido, debes realizar o solicitar una medición para saber qué tipo de protección personal utilizar. No es que solamente me coloco los audífonos, sino que hay un tipo de audífono para cada nivel o decibel al que estás expuesto. Entonces, de esto también estaremos hablando el día de mañana. De tal manera que no podemos hacer una distinción de tal actividad laboral, no, sino más bien es la exposición al ruido. Por lo tanto, aplica la misma normativa para todos los trabajadores que superen este factor de riesgo de ruido. Sí, no sé si tengo alguna otra pregunta hasta ahí. Me gustaría hacernos una pausa para que pues vean las participaciones si de pronto hay alguna otra inquietud, así como también para todos los participantes que están en Facebook. Vamos a leer. Ivonne Elizabeth, muy buenas tardes, un saludo para ti, muchas gracias por participar. Dice, mi esposo trabaja expuesto al ruido y ahora tiene problemas de audición. ¿Cuál es la normativa que usted menciona? Perfecto. Primero, viene varios pasos que lo vamos a observar también en una enfermedad profesional, ¿no? ¿Cuál es el proceso a seguir en el caso de presentar esto? Ya lo vamos a hablar en un momentito más. Sin embargo, toda la normativa que yo menciono el día de hoy la vamos a ver el día de mañana. Por hoy, para resolver un poquito las dudas, no queden sueltas, todo esto tenemos en el reglamento andino, sí, de seguridad y salud, que es un instrumento que también es importante en seguridad, que lo manejamos a nivel internacional. A nivel nacional, primero tenemos la Constitución y también pues el Acuerdo 2393 ecuatoriano, que ustedes lo pueden buscar en la página del Ministerio de Trabajo. Tienen una cantidad de normativa para precisamente cada factor de riesgo, ¿sí? Para cada factor de riesgo. También tenemos la resolución 513 del IES, en donde nos menciona, y vamos a verla el día de hoy un poco más a detalle, para observar precisamente este proceso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una persona tiene o presenta algún síntoma, signo, el cual nos lleva a realizar una investigación para resolver si es una enfermedad profesional, ¿no es cierto? Entonces también ya lo vamos a resolver. Armando, sí, las empresas deben tener, nos menciona una persona que mida estos ruidos. Sí, toda empresa tiene que tener primero un delegado o responsable de seguridad, ¿no es cierto? Como mínimo, como requisito mínimo que nos exige para los microempresarios, es decir, y para todas aquellas personas que tengan como dependencia un trabajador o varios trabajadores, que también lo veremos el día de mañana, ¿no es cierto? Entonces, toda empresa, toda persona que tenga, por ejemplo, abierto el RUC y tenga afiliado o bajo su dependencia un trabajador, tiene que tener requisitos mínimos, ¿no? Que pues también esta capacitación Mentor PIM también ofrecerá en lo posterior, yo les invito, van a hablar sobre este tipo de requisitos mínimos el 11-12 de diciembre, para que pues ustedes se enteren también, ¿no es cierto? Tenemos que formarnos en este sentido, pero sepan ustedes que sí hay requisitos mínimos. Si nosotros tenemos un trabajador a 9 trabajadores, deberemos cumplir una lista de requisitos. Y se extiende esta lista de requisitos cuando tenemos más de 9 trabajadores en una empresa. No hablemos de empresa como tal, sino si una persona que ejecuta una actividad laboral tiene bajo su dependencia 10, 15 personas y más, debe cumplir más requisitos que una persona que tenga 1 o 9 trabajadores. Pero la pregunta es de muchas personas, dice, si yo tengo un solo trabajador, independientemente de la actividad laboral, si tengo solo un trabajador bajo mi dependencia, ¿ya debo cumplir todos los requisitos? Sí.
Efectivamente, hay que cumplir un plan mínimo integral, hay que cumplir también, delegarle a esa persona la responsabilidad, o ser el mismo jefe, el responsable o delegado de seguridad, y algunos otros requisitos que también se estarán topando en esta capacitación, que les invito a que se inscriban. También en la misma página de Facebook se encuentra esta capacitación para que se inscriban y puedan ustedes enterarse mucho más sobre cuáles son los requisitos, ¿no? Pero sepan ustedes que toda empresa que tenga bajo su dependencia, o toda persona que tenga bajo su dependencia un trabajador, debe cumplir con varios requisitos, ¿no? Listo, muchas gracias por sus participaciones. Seguimos, ¿no? Entonces, la siguiente clasificación de factor de riesgo es el químico, ¿no? Es importante porque el factor de riesgo químico son aquellos originados, ¿por qué? Por la presencia de polvos, minerales, humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde observamos este tipo de factor de riesgo? En la pintura, una persona que está ejecutando una pintura suplete, vemos también las personas que están trabajando en una minera, las personas que están trabajando o realizando la extracción de materiales que sirven para la construcción. Entonces, todas ellas pues aspiran este tipo de químico, ¿no? Y entonces interviene este factor. Pero no solo es eso, sino ustedes ven que hay muchas actividades laborales que están sometidas a gases, vapores, aerosoles, y entonces todos estos riesgos están dentro de los factores de riesgo químicos. Aquí les he puesto un ejemplo de un trabajador. Sí, todos tenemos una persona en nuestro barrio, en nuestra casa, que realiza este tipo de trabajos, pero ustedes lo pueden observar, ¿no? Lo pueden observar este trabajador que está realizando una actividad de pintura, ¿sí? Miren ustedes. Quiero que vean lo siguiente, miren, aquí, por ejemplo, voy a poner una medida. Miren, por ejemplo, miren, ahí. Perfecto, ahora quiero sus participaciones. ¿Qué observan en estos segunditos de video, ¿no? ¿Qué observan? Tengo esta perilla cerrada. ¿Qué observan en este video? Quiero sus participaciones. ¿Qué observan? Vamos a ir haciendo un poquito también de práctica acerca de esto, ¿no? ¿Qué observamos en el trabajador? Imagínense ustedes si esta persona realiza o ejecuta esta actividad toda su vida, junto con un acto inseguro, ¿sí? ¿Cuál es? Exacto. Gracias, Jorge Gallegos. Un saludo para ti. Muchas gracias por asistir. No tiene equipo de protección. Vicky Estrada también nos menciona lo mismo. Armando, de igual forma. Imagínense ustedes, si esta persona tiene, lógicamente, una enfermedad en lo posterior, sí, una enfermedad en lo posterior, claro que sí va a ser profesional, pero no tiene su equipo de protección personal, por lo tanto, se consideraría más que un acto inseguro. Muy buenas tardes, y igual gracias por participar. Nos dice: el trabajador no cuenta con guantes ni mascarilla industrial con filtro. Perfecto. Es decir, no cuenta con un equipo de protección personal, ¿sí? Es claro. Por lo tanto, esta persona, miren ustedes que son gases, vapores, químicos de la pintura, incluso hasta plomo, que contienen este tipo de actividad. Entonces, esta persona seguramente en algún momento desarrollará una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Pues lógicamente todo conlleva no solamente a la condición insegura, es decir, que tal vez su trabajador no le ofreció o no tiene un adecuado equipo de protección, pero también él no la usa y él se ve muy, muy cómodo realizando esa actividad sin su equipo de protección personal. De la misma forma, en este lado tenemos, para que ustedes observen, los trabajos de minería, ¿no? La decisión de ingresar a una mina no fue para nada fácil, pero esta vez no queríamos imaginar el trabajo de un minero, queríamos vivirlo. ¿Qué tan peligroso es entrar a las minas? Legalmente, cuando los terrenos son un poco flojos,
se hace esta clase de enmaderado, ¿no? La sensación de estar bajo Miren ustedes el trabajo que ejecutan las personas de esta actividad laboral. Es decir, ellos trabajan en espacios confinados, ¿no? Y no tienen poca ventilación, es decir, suma casi absolutamente todos los factores de riesgo, ¿no? El físico por la ventilación, por la iluminación, por el ruido, etcétera, así como también el mecánico por derivado de las instalaciones, el químico, ¿por qué? Por la exposición a estos elementos de los que ellos mismos extraen. Entonces, se suma todo esto y, lógicamente, tienen una combinación y ustedes saben que el trabajo de este tipo de industria causa incluso hasta la muerte, es decir, tiene un alto riesgo, se clasifica como alto riesgo, ¿no? Perfecto, pasamos entonces a los factores de riesgo biológicos. Y pues, bueno, ¿qué más ejemplo que el que estamos atravesando hoy por hoy, ¿no? Pero sin embargo, para dejar un poquito al lado la pandemia y podamos también ir más allá, existe el factor de riesgo biológico, los cuales son originados por ¿qué? Bacterias, virus, hongos, parásitos, venenos, sustancias producidas por plantas o animales, ¿no? Se suman también a estos los microorganismos transmitidos por vectores como insectos y también por roedores. Ustedes pueden ver varios ejemplos de virus. Y también, pues, miren ustedes, tenemos a nuestro amiguito que es transmisor de varias enfermedades, como por ejemplo la leptospira. Y otras, ¿no? Que ustedes también la pueden conocer. ¿Qué causa también, miren ustedes, desprende del tipo de instalación y del mantenimiento que se da en ellas, ¿no? Y así como también la actividad o el producto, la cadena de producción de las diferentes industrias. Por eso debemos, pues, prácticamente también considerar los riesgos biológicos. Y entonces viene el ejemplo, ¿no? El COVID-19, que entra así como un factor de riesgo biológico. Pero hay mucho que desprender de esto, ¿no? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Vamos un ratito a tener una pausa. Sí, no sé, vamos, si me ayudan por favor en Facebook, tal vez hay alguna pregunta. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, quisiera unos 20 segunditos en los que ustedes puedan un poquito distraerse. Vamos a realizar una pausa activa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las pausas activas? A ver, ¿quién me ayuda con las pausas activas? ¿Qué son? Vamos a ver quién participa. ¿Qué son las pausas activas? A ver. Kevin Salazar, a ver, son estiramientos, sí, perfecto. Vamos a estirarnos, es decir, vamos a alzar nuestros brazos, vamos a tratar de estirarnos en nuestro mismo puesto de trabajo. Si ven, yo estoy haciendo una pausa activa sin que ustedes puedan estar totalmente atentos a mi persona, sin embargo, yo ya estuve haciendo una pausa activa, ¿verdad? Son estiramientos, es ejercicio de relajamiento, ¿no es cierto? Hasta con la respiración también, pues yo hago ejercicios, pausas activas, nos dicen. Muchas gracias. Hay buenos comentarios en la página de Facebook. Yo les agradezco también por su participación y su asistencia a esta capacitación. Es importante, pues, siempre aprender un poquito más. Yo también estoy constantemente capacitándome para poder ofrecer este tipo de charlas, ¿no? Y es importante seguir superándonos día a día. Yo les agradezco a todos ustedes por acudir a esta capacitación, ¿ya? Vamos a continuar entonces por los riesgos, el factor de riesgo ergonómico, uno de los factores de riesgo súper importantes durante este año, no solo este año, sino también años anteriores. Sin embargo, este año ha sido uno de los meses que
pues, en donde hemos tenido mucha manifestación de este factor. ¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómicos? ¿No? Todo factor de riesgo ergonómico deriva ¿de quién? De nosotros como trabajadores. Es decir, de la posición correcta o incorrecta que yo tome al tener mi actividad laboral. Ejemplo, una posición incorrecta, la que yo tomo cuando estoy sentada a mi escritorio. Yo hago siempre este ejercicio, ¿no? Mírense todos ustedes, desen unos segunditos para observarse cómo están sentados recibiendo esta charla. Y me cuentan en el chat, ¿no? Me cuentan en su participación. ¿Cómo estamos sentados? ¿Cómo estamos nosotros ejecutando la actividad que la estemos realizando? ¿No es cierto? También hago otro ejemplo. Vamos a levantar nuestros brazos y vamos a tener 2 minutos ahí. Sí, mientras yo sigo la capacitación. Mentira, no. Pero ustedes ven, si yo levanto mis brazos y los tengo por mucho tiempo y más aún con una carga, ¿qué es lo que me va a suceder? Voy a sentir malestar, ¿no es cierto? Voy a sentir malestar. Imagínense ustedes la persona que pues ejecuta esta actividad, ¿no es cierto? Que tenga que estar a cada momento colocando, qué sé yo, productos en una estantería. Imagínense ustedes 8 horas al día arreglando productos de una estantería, alzando sus brazos, ¿no es cierto? ¿Qué malestar terminará? ¿Cómo terminará su cuerpo al final de la jornada laboral? Ya nos ha sucedido a muchos, ¿no es cierto? Que de pronto terminamos con dolor de nuestros brazos, de nuestras piernas, de nuestro cuerpo. ¿Y es todo por qué? Por una posición incorrecta. También, pues, en este factor de riesgo interviene mucho lo que se llama una pantalla de visualización de datos o puesto de visualización de datos. ¿Qué significa esto? Este término significa todos aquellos que ejecutamos un trabajo en una computadora. Sí, en una computadora. Nos dice Armando dice, está en una hamaca, muy bien, está súper cómodo. Vamos a ver, Kevin también nos dice que está en una posición muy cómoda. Perfecto, sí. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos en una computadora trabajando mucho más de 8 horas al día, muchísimo más, tenemos posiciones incorrectas, estamos con nuestra espalda de esta forma, ¿no es cierto? Entonces estamos ejecutando pues, en nuestra mano, en el mouse, estamos también con una posición incorrecta. No tenemos una silla ergonómica, pues es lógico, ¿no es cierto? A veces no tenemos la capacidad económica tal vez para aquello, pero todo esto son posiciones incorrectas, ¿sí? La posición incorrecta que las ejecutamos 8 horas a veces y más, como vuelvo a repetir. El sobreesfuerzo físico también. Nos dice Armando, sí, en muchas ocasiones la silla no se ajusta al puesto, pero sí, hice una pausa ahí porque tengo una imagen en lo posterior que no me va a servir para poder extenderme un poquito más en este tema. El levantamiento de cargas de manera insegura, ¿no? Miren ustedes, tenemos en la esquina inferior, sí, en la esquina inferior izquierda, tenemos cómo un trabajador ejecuta mal un levantamiento de una caja y cómo la debe ejecutar de forma correcta. Sí, miren ustedes que cuando muchas veces en nuestra casa, mucho más en nuestra actividad laboral, levantamos una carga mal, es decir, no flexionamos las rodillas. No flexionamos, primer punto, no flexionamos la rodilla. ¿Qué es lo que estamos realizando al ejecutar mal este movimiento? Estamos poniendo como único punto de apoyo nuestra columna lumbar, específicamente a nuestra cintura. Por lo tanto, todo el peso que yo esté levantando en ese movimiento va a afectar a un solo punto de apoyo y por lo tanto se va a causar una patología y mucho más cuando esta actividad yo la realice todos los días, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, la distribución de gas, ¿sí? Todas las personas que trabajan en esa área de la industria, personas de la construcción que también están levantando material a cada momento.
personas de la línea de producción de alimentos, por ejemplo, supermercados que están ejecutando este tipo de levantamiento de cargas tal vez de manera incorrecta. ¿Cuál es la posición correcta? A ver si alguien puede participar en el chat. ¿Cuál es la posición correcta para levantar una carga? Muy bien, ustedes tienen en su pantalla, ¿no es cierto? Miren en esta misma figura, en la esquina inferior izquierda, tienen ustedes la persona cómo ejecuta bien, ¿no es cierto? No flexiona, sí flexiona sus piernas, ¿no es cierto? Tiene un buen agarre de la caja y pues levanta esa carga ejecutando, sí, Kevin, muy bien, nos dice pierna flexionada de un ángulo de 90 grados, perfecto. ¿Para qué? Para que la distribución de ese punto o ese punto de apoyo, el peso que está liberándose, no solamente caiga solo en la espalda, ¿no es cierto?, sino también en varios puntos de apoyo. Entonces, el peso que se centraba solo en mi espalda, ahora se deriva a muchos otros puestos más, a otros puntos de apoyo, como por ejemplo la rodilla, la pierna, ya no solamente a nuestra espalda. Por lo tanto, hace que mi espalda no tenga toda esa carga y pues se derive a otros puntos de apoyo, realizando y disminuyendo el riesgo de una lesión. Sí, por lo tanto, hay varias recomendaciones, como ustedes pueden observar también en la figura que tienen en la parte derecha. Técnicas básicas para la manipulación o levantamiento de las cargas. ¿Cuál es una de las recomendaciones? Es que se sitúe la carga lo más cerca al cuerpo que pueda. Hagan el ejercicio en algún momento, ¿sí? En su casa, en su trabajo, tal vez comparen cuánto peso, cuánto esfuerzo físico necesitamos más para nosotros levantar una carga. Si es cuando tenemos la carga lo más cerca a nuestro cuerpo o más distante. Entonces, es mucho más el esfuerzo físico que necesitamos para levantar una caja que mucho más alejada a nosotros, que cuando está sujetada muy cercano a nuestro cuerpo. Otro de las técnicas básicas es que debemos usar un agarre palmar, ¿no es cierto? Tenemos que agarrarnos solamente con los dedos. A veces hay personas que lo hacen solo con la parte de los pulpejos de los dedos, sino también con las palmas de la mano. ¿Por qué? Porque el mismo punto de apoyo ya no solamente es en la palma o los dedos, sino más bien se distribuye en estructuras anatómicas mucho más fuertes, que es la palma de la mano, en donde interviene también la fuerza de los brazos. Utilizar las piernas, ¿no es cierto? Utilizar las piernas como observamos en este trabajador que coloca como punto de apoyo su pierna. Mantener los brazos y codos pegados al cuerpo, como les mencionaba, ¿no es cierto? Es difícil hay un mayor compromiso y esfuerzo si mis codos, ¿sí? Y mis brazos están más lejos de mi cuerpo que más cerca a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me ayuda mucho más en los puntos de apoyo. Mantener un buen equilibrio también es importante, ¿sí? Ahí es cuando vamos a cuidar, ¿qué cosa? Nuestros huesos, nuestra columna vertebral, ¿sí? Miren ustedes. Que si podemos también, otra de las recomendaciones, ¿sí? Es mantener el equilibrio. ¿Cómo? Es decir, que la carga entre un lado y el otro sea equilibrada, es decir, simétrica. La misma carga en este lado y la otra acá. Vemos a nuestro trabajador, ustedes pueden ver, realizando una carga de dos cajas, pero del mismo tamaño y del mismo peso, o no del mismo tamaño, pero sí del mismo peso. ¿Para qué? Para distribuir el peso. La gravedad, debemos aprovechar la gravedad, ¿no es cierto? Debemos jugar a favor de la gravedad en este sentido, o sea, debemos favorecer a la caída para nosotros no tener que implicar nuestro cuerpo, ¿sí? Y también aprovechar el impulso, en un movimiento de ascensor que sube, ¿no es cierto? Entonces, el impulso también hay que aprovechar.
Pero otra de las recomendaciones básicas, ¿cuál es para realizar o ejecutar actividades de este tipo? Si yo puedo pedir ayuda a un trabajador, a un compañero, para realizar el levantamiento de una carga, tengo que hacerlo, ¿no? Siempre es el trabajo en equipo importante y en este sentido es mucho más. Si yo debo levantar, como ustedes pueden ver en la imagen, un peso, trato de no hacerlo solo, sino pedir ayuda, ¿no es cierto? Para que este peso se distribuya en los dos trabajadores y de esa forma no cause problemas en ninguno, ¿no? Y otra de las recomendaciones es el apoyo, ¿no? El apoyarse sobre una mano para mantener el equilibrio como observamos en esta imagen. Vamos a ver, tenemos una participación. Debe ser Armando nos dice, debe ser el peso compartido con las extremidades. Sí, mientras más puntos de apoyo tengas, mejor, porque el peso se distribuye a los mismos y causa una menor agresión al único punto de apoyo, ¿no es cierto? Muy bien, nos dice, todo esto, estos factores ergonómicos vienen del uso de herramientas y maquinarias también. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una máquina para un levantacargas, debo usarlo, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que yo puedo realizar en cuanto al levantamiento de cargas con un equipo o máquina, debo preferir el equipo o máquina y no mi cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo todas las condiciones seguras, tengo equipos que pueden hacer o levantar ese peso por mí, debo hacerlo, debo siempre preferir que se ejecute esa actividad a través de ese elemento o máquina. Y volvemos aquí a repetir, ¿no? Las instalaciones que no se adaptan a quienes las usan, ¿no? Eso es importante, es decir, yo como trabajador no puedo adaptarme a mi puesto de trabajo, sino mi puesto de trabajo debe adaptarse a mí. No sé si hasta ahí tenemos una pregunta. Sin embargo, siempre vemos que esta es la postura incorrecta de todos cuando estamos ejecutando una tarea en un puesto de trabajo de pantalla de visualización de datos. Es decir, estamos sentados en una computadora. Sí, esta es la posición de muchos. Es la posición de muchos, ¿sí? Y miren que esta persona está pues lógicamente teniendo una silla ergonómica, ¿sí? Sin embargo, muchas veces no sabemos si en realidad usarla bien, ¿no? Tenemos una pregunta de Juan Hidalgo. Muchas gracias por tu participación. La faja es parte de las herramientas de trabajo para levantar el peso. ¿Qué pasa si la empresa no trata esa herramienta? La faja sería más de un equipo de protección personal, no más que maquinaria. Sin embargo, ¿qué pasa si la empresa no me dota de equipos de protección personal? Como todos los trabajadores, vamos a ver también en ese punto esa obligación del trabajador respaldado en la norma, ¿sí? Tú puedes realizar toda incluso levantar esa inconformidad tuya, ¿no? A la empresa de que tiene que ofrecerte todos los equipos de protección personal. Esto también lo extenderemos un poco más del día de mañana. Nos dice también, si muchas empresas nos quejamos, nos pueden ver mal y nos pueden sacar el trabajo. Sí, es importante. Sin embargo, sepa que la normativa legal apoya al trabajador en este sentido. Pero, miren ustedes, esta es la posición incorrecta, ¿no es cierto? A veces estamos tomados por el teléfono, ¿no es cierto? Estamos de esta forma, pero estamos hablando por teléfono y también estamos tomando el mouse y estamos mal sentados, etcétera. Entonces, eso es una posición incorrecta. Estamos en una posición incorrecta. ¿Cómo es entonces la posición correcta, no? Vamos a observar cuál es la posición correcta. Sí, la posición correcta. Ustedes observan, ¿no? Siempre, primero, tenemos que contar con una silla ergonómica en el 100% de los casos, una silla ergonómica. Pero ¿cuál es esa silla ergonómica? La silla ergonómica tiene que tener como mínimo 3 puntos de apoyo, mucho mejor si tiene 5 puntos de apoyo, es decir, 5 ruedas, 5 ruedas. Debe ser ajustable, la altura de la misma debe ser ajustable, ¿sí? Debe ser ajustable.
¿Qué más? Tenemos también un apoyabrazos, que es importante, porque cuando no tenemos este apoyabrazos, a veces estamos realizando este ejercicio, ya no sabemos por dónde poner el brazo, si acá, entonces todo es muy, muy complicado. Sin embargo, esta silla debe tener un reposabrazos, como su nombre lo dice. La inclinación entre el espaldar y el asiento debe ser de 90 grados, ¿sí? Hay muchos que tienen una silla ergonómica, pero que este espaldar se viene mucho más a 180, ¿no es cierto? Y mucho más cuando estamos ahí en una pausa activa. Pero esta silla debe tener entre el espaldar y el asiento un ángulo de 90 grados. La espalda, ¿sí? La columna debe ajustarse de manera correcta en el espaldar. Quiere decir que la parte lumbar estará justamente en esta concavidad de la silla. No puede ser que de pronto haya esta concavidad de la silla sea en la parte dorsal, porque no iría con no iría de manera equilibrada con nuestra columna, con las curvaturas normales de ella. Por lo tanto, tiene que ajustarse a su columna, ¿no es cierto? Y nosotros tendremos que apoyarnos a ella. Hay veces que estamos con un espaldar correcto, pero sin embargo seguimos haciendo esta posición. No estoy junto al espaldar, sino seguimos con la posición incorrecta. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Debemos también tratar de evitarlos, debemos tratar de relajar nuestros hombros, porque si ustedes ven, hay veces que del estrés nosotros hacemos esto y estamos así. Y no nos damos o no nos percatamos de aquello, pero debemos tenerlos relajados, ¿no? ¿Qué más? Debemos estar sentados, ¿sí? De tal manera que nuestras piernas tengan un ángulo de 90 grados hacia el piso. Sí, 90 grados hacia el piso. ¿Cómo entonces yo regulo esta posición? ¿Cómo tengo 90 grados? Debo ajustar de manera adecuada la altura de la silla. Porque si yo la coloco a una altura mucho más baja de lo que mis piernas me dan, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que aumentar el grado del ángulo de mis piernas. De tal manera que si yo me siento en 90 grados, debo ajustar de manera correcta la silla. ¿Por qué? ¿Cómo también logro tener este equilibrio en el ajuste de la silla? Debo saber que mis brazos, esta parte de los brazos, den justo a la mesa de escritorio. Si ven ustedes, si ustedes trazan una línea recta, va a ver que está en el mismo nivel la mesa del escritorio que mis brazos. ¿Sí? No puedo estar yo así, ni tampoco así, sino tengo que estar de esta forma, ¿no es cierto? En una línea recta hacia el escritorio. Tomen en cuenta que para esto debemos ajustar entonces la altura de nuestra silla, ¿sí? Ajustamos entonces como primer paso nuestra silla de tal forma que nuestro brazo juegue una línea recta con la mesa. Pero me van a decir, si yo hago eso, mis pies quedan en el aire, ¿no? Para los que somos pequeños, quedan en el aire. ¿Qué debo hacer entonces? Colocar un reposapiés, como ustedes pueden ver en esta imagen. Colocar un reposapiés. Si yo tengo talla baja y este ajuste de mi brazo con la mesa hace que yo suba un poco más la silla, pero mis pies queden moviendo, no queden fijos en el suelo, entonces, ¿qué voy a realizar? Voy a colocar un reposapiés, de tal manera que mis pies topen algo en el suelo. Si no es el suelo, es un reposapiés. ¿Qué más debemos, ya yendo un poco más hacia el computador? Nuestro ángulo del cuerpo debe ser de 90 grados, ¿no? Miren ustedes cómo se encuentra este ángulo de todo nuestro cuerpo en 90 grados. Y también, pues, hay una altura, es decir, hay un grado que nuestra cabeza tiene que tener para observar al computador. ¿Cuáles de estos grados? Yo no puedo estar ni muy extendido ni muy flexionado la cabeza porque es una posición forzada en ese caso, ¿no es cierto? Es una posición que
estoy incómoda, está incorrecto, pero es una posición que yo forzo a mi cuerpo y entonces eso me va a causar problemas y dolor. ¿Cuál es ese ángulo? Será, en el mejor de los casos, de 20 a 40 grados, como ustedes observan, para tener una visualización de 20 a 40 grados hacia la pantalla. ¿Sí? Eso, vuelvo a mencionar, no solamente, mi pantalla no tiene que estar muy arriba porque yo haría este movimiento de extensión, ni tampoco muy abajo porque mi movimiento sería muy de flexión. Entonces tengo que tener yo un ángulo aproximado de 20 a 40 grados. Pero tampoco puedo estar muy cerca de la pantalla, ¿no es cierto? Ni tampoco muy lejos. ¿Cuánto es los centímetros que tengo que yo tener desde mis ojos hasta la pantalla? Es de 50 a 60 centímetros. ¿Sí? Pero hay algo más que también tengo que regular. Miren ustedes, no es fácil la posición ergonómica correcta, sino que mi computador, por lo menos el teclado de mi computador, debe, o el borde de la portátil, el borde del teclado, tiene que tener 10 centímetros de espacio hasta el borde de la mesa. Es decir, de tal manera que yo tenga un espacio, ¿sí?, para poder reposar mis manos. No puedo yo reposar encima de la computadora, sino tiene que ser en la mesa. Por lo tanto, el borde de la computadora o del teclado tiene que darme un espacio de 10 centímetros al borde de la mesa, ¿sí? Y en la medida de lo posible, un mouse ergonómico, ¿no es cierto? La recomendación es que también el teclado sea ergonómico, sea inalámbrico, porque yo puedo acomodar o realizar movimientos para estar un poco más cómodos, ¿sí? Que con un cable a veces es más complicado. Sin embargo, esta es la posición correcta, ¿no? Ustedes sabrán decirme si en casa tenemos todo este orden para poder sentarnos y poder iniciar nuestras labores. Más aún en las personas que estamos haciendo teletrabajo. No se cuenta con una silla ergonómica, eso va a generar. Carlos nos dice, ahora que estamos en teletrabajo, en muchos casos no se cuenta con una silla ergonómica, eso va a generar problemas, por eso también entra en la responsabilidad de la empresa o ya correr por nuestra cuenta, al igual que el mouse, ya que no, sí, exacto. Muchas veces nosotros tenemos que velar por nuestra salud, ¿no es cierto? Si de pronto la empresa, la institución no está en la posibilidad de darnos todas este equipo de protección o estos elementos, hay que velar por nuestra salud y nosotros podemos realizar la adquisición de estos por cuidar nuestra salud, a pesar o a sabiendas de que la empresa, la institución, etcétera, nos debe brindar. De pronto no tiene la posibilidad económica y yo como trabajador sí la tengo por cuidar mi salud, puedo yo adquirirlo, sabiendo que es obligación de la empresa otorgarme aquello. Pero a veces es utópico aquello, ¿no es cierto? Mucho más en teletrabajo. Pero podemos hacer una serie de ajustes, ¿no es cierto? Todos no podremos comprar un reposapiés, pero sí realizar o colocar almohadas o realizar con cosas, acomodarnos de esta forma ergonómicamente con cosas que tenemos en nuestra casa. Muy bien, muchas gracias por su aporte, Carlos. Vamos con otro factor de riesgo psicosocial. Mucha gente no sabe cuál es el riesgo psicosocial que está sometido, ¿no es cierto? ¿Cuál es este riesgo? Es organización y control del proceso del trabajo. Es importante este factor. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una empresa que tal vez es desorganizada, no hay un control, tal vez yo a veces no sé ni qué realizar, ni qué actividades realizar, ni a quién, por ejemplo, solicitar autorización, a quién solicitar permiso, no hay una adecuada organización, eso se transforma en un factor psicosocial porque empieza a generar en el trabajador un problema, un malestar. Si de pronto no sabe a quién dirigirse, si es a un departamento o es a otro para hacer una solicitud, empieza a haber ese disconfort en el trabajador de no saber cuál es el proceso organizativo de esa empresa. Entonces eso es importante porque eso se traduce en un factor de riesgo psicosocial.
pueden acompañar a la automatización y a la monotonía, es algo importante, ¿no es cierto? Que hay veces que llegamos a nuestro trabajo y ya sabemos qué vamos a hacer. Voy a hacer lo mismo cada día, exactamente igual, lo mismo durante todo el tiempo de permanencia en esa empresa. Entonces, la monotonía también y la repetitividad de actividades también es un factor psicosocial, porque caemos a veces en que en el estrés, en el aburrimiento, y más que eso damos una sensación de confianza que puede generar un accidente. Vimos el día de ayer, ¿no es cierto?, que el exceso de confianza también genera un accidente, ¿sí? Por ejemplo, ayer observamos en uno de los videos una persona que siempre realizaba esa actividad de levantar esa carga de la misma forma y pues puede generar esto un accidente o incidente porque vamos y decimos, no, yo ya sé cómo hacerlo, y entonces a veces lo hacemos inconscientemente, la misma actividad, y eso se traduce a que hay una falsa confianza, una falsa sensación de confianza, y eso genera muchos accidentes. Tenemos también la inestabilidad laboral. Es importante que este sea considerado como un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a crear en el trabajador una sensación de estrés, ¿no es cierto? Sí, una sensación de estrés que, así como un malestar, este mes no sé si voy a seguir trabajando, el otro mes no sé si voy a seguir trabajando, y eso empieza no solamente a haber un estrés o un malestar en el trabajador, sino también en su entorno. Y todos ustedes saben que mientras el trabajador se sienta no contento, no satisfecho, no realiza tampoco una buena actividad laboral. Eso se traduce a que la calidad tal vez del producto de mi empresa baje. Sí, está totalmente comprobado que un trabajador que esté contento, que le den o se le ofrezca todos sus derechos, porque todos tenemos derechos y obligaciones. Sin embargo, si está él cómodo, está contento, está motivado, tenemos mucho mejor resultado en la cadena de producción, por ejemplo. ¿Sí? Si es una persona que está en atención al cliente, por ejemplo, ¿sí? Y tiene todos estos factores de riesgo psicosociales, ¿en qué se traduce eso? Tal vez en un maltrato a nuestro cliente, y eso genera una pérdida, ¿sí? Esto me entenderá tal vez mucho más las personas dueñas de un servicio, un local, que tenemos un trabajador que está molesto, está bravo y les contesta a los clientes de esta forma, va a perder clientela, ¿sí? Va a perder esa producción, ese negocio. Entonces también hay que tener motivados a nuestros trabajadores. Otro riesgo psicosocial es la extensión de las jornadas, que no sean muchas o no sean comunicadas a tiempo su trabajador, turnos rotativos y trabajo nocturno. Es lo que estamos viendo en el personal de salud este tiempo, no solo este tiempo, sino que ha sido mucho más evidente esta temporada, esta pandemia. Es lo que vemos en ellos. ¿Por qué? Porque se trabaja, y no solo en ellos, sino en todas las industrias, muchas veces se trabaja con una jornada larga, turnos que rotan, turnos por la noche. El trabajo nocturno también se considera un factor de riesgo social. ¿Por qué? Psicosocial, porque es mucho más pesado. Ustedes, los que han trabajado en este horario, deben tener un poquito más de entendimiento respecto a que es mucho más difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro organismo está acostumbrado de pronto a un horario y nos cambian a otro, y entonces se traduce en un estrés para nuestro trabajador. La remuneración también es importante. Sí, establecer un equilibrio en las remuneraciones. ¿Por qué? Porque también se traduce en crear un nivel de estrés a nuestro trabajador. Y algo súper importante son las relaciones interpersonales. Eso es primordial, trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque todo se traduce nuevamente a la calidad también de nuestro producto, ¿sí? Y además, pues, un trabajo organizado, en donde las personas puedan llegar a concordar en ciertos, no en todos, pero sí en la mayoría de puntos acerca de la organización del trabajo, de cómo pueden ellos aportar mucho más a la cadena de producción, a la elaboración de cierto producto, etcétera.
pues estas relaciones interpersonales mejoran, ¿no es cierto? Mejoran nuestra empresa. De hecho, todas estos factores o la disminución o eliminación de estos factores de riesgo, pues traduce en que en beneficio, sí, para mi trabajador, pero también para mi empresa. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Muy bien, si no tenemos ninguna pregunta, vamos con el siguiente tema del día de hoy, que es enfermedad profesional u ocupacional, ¿no es cierto? Por definición de Código de Trabajo, son afecciones causadas de manera directa por el ejercicio de mi profesión u ocupación, ¿sí? Como resultado, lógicamente, de la exposición a un factor de riesgo. Y la misma puede producir o no una incapacidad laboral. Es decir, toda aquella situación, síntoma, signo que se presente en el trabajador por realizar o por estar expuesto a un factor de riesgo en su trabajo. Pero ¿cuáles no se consideran enfermedades profesionales o ocupacionales? No se consideran a las mismas o una enfermedad en la que exista ausencia de una exposición laboral al factor de riesgo. Ella no, ¿no es cierto? Enfermedades que sean genéticas o congénitas, enfermedades degenerativas que tenga una persona y pues que la presencia de la enfermedad por una exposición pero extralaboral. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ser que tenga un factor de riesgo en mi hogar, más no en mi trabajo, sino en mi hogar. ¿Sí? Y entonces eso me causó una enfermedad. Esto ya no se consideraría una enfermedad ocupacional. Tenemos entonces esta resolución 513 que la vamos a hablar así un poco rápido sobre las enfermedades profesionales u ocupacionales. ¿Sí? ¿Qué es una enfermedad? Esta resolución 513 es la ofrecida por el IES, ¿no? ¿Qué es una enfermedad profesional o ocupacional? Son afecciones crónicas causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador, como resultado de la exposición a sus factores de riesgo que puede producir o no una incapacidad laboral. Se considerarán enfermedades profesionales o ocupacionales a las mismas que estén publicadas por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Es decir, no cualquier enfermedad que yo presente va a estar dentro de la clasificación de una enfermedad ocupacional. Para esto, la Organización Internacional del Trabajo dijo, no, vamos a tener que realizar una lista, porque ustedes ven las patologías de un ser humano son infinitas. Pero la Organización Internacional del Trabajo realizó una lista, ¿no es cierto? Una lista que la pueden encontrar en el aula virtual. Sí, yo les coloqué este mismo archivo para que ustedes puedan realizar una lectura mucho más detallada de pronto si lo necesitan como normativa legal, ¿no es cierto? Es decir, no cualquier enfermedad es considerada una enfermedad profesional. Para eso tiene que estar respaldada dentro de esta lista que vamos a observar. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cuál es el proceso para nosotros efectivamente determinar si la enfermedad de mi trabajador es una enfermedad profesional u ocupacional? Para esto tenemos varios criterios. ¿Cuáles son estos criterios? El criterio clínico, ¿no? El criterio clínico, el criterio ocupacional, el criterio higiénico, epidemiológico, de laboratorio y médico legal. Ya habíamos hablado también en esta resolución sobre los criterios de exclusión y ustedes ven que hay una relación importante causa-efecto, que no es nada más que los factores de riesgo que se nombran, que hemos nosotros ya revisado un poco, ¿sí? Que estos factores de riesgo efectivamente
que el trabajador esté expuesto a este factor de riesgo, ¿no es cierto? Es decir, si no hay una exposición, si hay una exposición leve, por lo tanto habrá un efecto también leve en mi trabajador, pero si la exposición es grave, el efecto en mi trabajador también será grave. Pero es importante también saber, para diferenciar por la pregunta de mi compañero, de mi participante bombero que el día de ayer me hizo, ¿no es cierto?, acerca de que si es un accidente o si es una enfermedad. ¿Cómo yo diferencio esto, no? Primero, el accidente tiene un inicio brusco, la enfermedad en cambio es progresiva. La presentación, lógicamente, como es un inicio brusco, es una presentación inesperada. La enfermedad, entonces, la enfermedad ocupacional, yo la voy a esperar en ese trabajador porque yo ya sé qué factor de riesgo tal vez él está teniendo. La causa puede ser única, ¿no es cierto? Puede ser que en ese momento hubo un factor de riesgo que no presentaba antes y que de pronto sucedió y tuvo un accidente. Pero en una enfermedad puede ser esta repetida, ¿no es cierto? Porque es progresiva, entonces yo tengo que estar expuesto a ese factor de riesgo de manera progresiva. La manifestación muchas veces no es 100% de esta forma, pero en el accidente es evidente. A veces la enfermedad es progresivo, como es progresivo, empieza muy silente en su etapa inicial, hasta que ya a veces cuando es un poco tarde, o cuando ha pasado algunos años, se hace muy, muy evidente, ¿no es cierto? Entonces es la diferencia. Un accidente, yo veo la herida, yo veo la fractura, yo veo el golpe, pero en una enfermedad que es progresiva ocupacional, no tengo ciertos síntomas iniciales, ¿no es cierto? La causa-efecto es mucho más evidente en un accidente, ¿no es cierto? Yo sé que es trabajador que estuvo realizando, como el ejemplo que vimos el día de ayer, ¿no es cierto? Ese trabajador estaba colocando una puerta en la que la puerta cayó sobre él y tuvo ese accidente. Yo sé que la causa de eso es grave y entonces el efecto es grave también, pero en una enfermedad es difícil determinar aquello. En un accidente, ¿cuál es el tratamiento? Muchas veces es quirúrgico y la enfermedad a veces sí es quirúrgico, pero un poco más clínico. Quiere decir que yo voy a tratar un poco más los síntomas sin tener que llegar a una cirugía. ¿Qué más observo yo como factores de enfermedad profesional? Yo observo el tiempo de exposición, ¿no es cierto? No es lo mismo estar expuesto a 2 horas cada mes a 2 horas diarias, ¿no es cierto? La vulnerabilidad de mi trabajador, ¿qué quiere decir? Que mi trabajador tenga ciertas condiciones que lo hacen más vulnerable. Concentración y la presencia también de varios contaminantes. ¿Cuánto es la concentración de la pintura o del plomo en la pintura de ese trabajador que observamos en el ejemplo? ¿Cuáles serán los contaminantes de un trabajador en la minería? Entonces, todo aquello yo debo observar para determinar una enfermedad profesional. ¿Cuáles son los factores entonces de vulnerabilidad? La edad, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando decimos una persona es de un grupo vulnerable prioritario es porque tal vez tiene un factor de vulnerabilidad. Una persona que tenga más de 65 años, ¿no es cierto?, es un poco más vulnerable que una persona de 40. A veces el sexo, ser hombre o mujer, sí nos hace un poco más vulnerables en cierto sentido. Una persona obesa, ¿no es cierto?, con un índice de masa corporal que nos indique obesidad también o no solamente obesidad, sino también que no tenga un peso adecuado para su talla, es importante, ¿sí? O tenga una desnutrición crónica. No es lo mismo un paciente que tenga un peso equilibrado a un paciente que tenga una desnutrición crónica, ¿sí? Tampoco una obesidad. El hábito de fumar, hábitos alimentarios es importante, el uso de alcohol y de fármacos. Son personas que entran dentro de un factor de vulnerabilidad. Juan nos dice, personas con discapacidad también entran en este factor, claro, de vulnerabilidad, sí. Exactamente.
Historia natural de la enfermedad. ¿Cómo yo observo para determinar esto? La historia natural. ¿Qué quiere decir la historia natural? Es decir, yo observar toda la vida de esa persona. Voy a observar el estado antes de la enfermedad. En este momento el paciente no tendrá enfermedad, pero existe una exposición a ese riesgo. Entonces yo ya le enmarco en un estado de preenfermedad. Pero después vamos a ir más hacia adelante, en donde tenemos un estado subclínico. ¿Qué quiere decir? Que ya ha habido un tiempo que ha transcurrido de la exposición a ese factor de riesgo de mi trabajador, y entonces empieza a aparecer ya las manifestaciones clínicas, en donde pues yo voy al tercer punto, que ya es un estado clínico. ¿Qué quiere decir? Que ya mi trabajador va a empezar a manifestar síntomas y signos en donde me va a mí a dar una señal de que hay una afección en la salud de ese trabajador, ¿no es cierto? Y también este estado clínico, en este estado entra todo lo que interviene la curación, el tratamiento, si es crónico, si es agudo, si hay un daño irreversible o la muerte. Entonces, esta es la historia natural de la enfermedad que yo voy a observar en mi trabajador. Como habíamos visto, les mencioné al inicio, hay criterios, ¿no es cierto? No es que yo simplemente digo, esa enfermedad es ocupacional y ya. No, tengo que atravesar por varios criterios. El primero es el clínico, ¿sí? Que lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es el criterio clínico? ¿Qué voy a ver yo en ese trabajador? Voy a ver un conjunto de signos y síntomas. Cuando hablo de signos y síntomas, voy a darles un ejemplo. El dolor, la fiebre, vómito, diarrea tal vez, otro síntoma y signo puede ser la pérdida de sensación de cualquier parte de su cuerpo, la falta de movilidad de una estructura anatómica, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Sintomatología que en mayor o menor proporción el trabajador manifiesta. La anamnesis, ¿qué quiere decir anamnesis? Que yo le voy a preguntar a mi trabajador muchas cosas, desde su hábito alimentario, hasta cosas que al parecer no tendrían tanta importancia, pero sí la tiene. Por ejemplo, cuántas veces realiza cuántas veces orina el paciente, cuántas veces defeca. Eso es importantísimo. Otras preguntas acerca de qué consume, si consume alcohol, si consume tabaco, si consume otras drogas, etcétera, etcétera. La enfermedad actual también es importante, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir enfermedad actual? Quiere decir todo lo que el paciente sienta en ese momento. Es decir, viene el trabajador y me dice, lo que pasa es que me duele al momento de yo alzar mi brazo. Esa es una enfermedad actual. Quiere decir lo que el paciente en ese momento presenta. Entonces, mi paciente presentará dolor para realizar movimientos, etcétera, etcétera. Voy a revisar también su historia clínica, porque se supone que este trabajador tiene toda la vigilancia en salud que es correspondiente, es decir, varios exámenes durante el tiempo del trabajo, que lo hablaremos también y lo extenderemos el día de mañana un poco más. La historia clínica, entonces yo observaré qué antecedente tiene mi paciente, si en su familia tiene enfermedades parecidas, si él se ha operado de algo, si ese paciente antes ha tenido una enfermedad o si es que es hipertenso crónico, si es que tiene obesidad, varios años, etcétera, etcétera. Nos dice otra pregunta, ¿el COVID actualmente está considerado en este criterio? ¿Cómo está considerado? Por favor. Es muy complicado acerca del COVID en este momento porque el COVID no es considerado como un accidente o una enfermedad profesional, ya que como ustedes revisaron ayer la normativa, cuando es caso fuerte o un caso fortuito de fuerza mayor, ¿sí? Ya no depende, ya no entra como un accidente laboral. Por lo tanto, sí, lo que sí es de responsabilidad de la empresa es mantener toda la bioseguridad posible para que esto no se dé. ¿Por qué no? Muchos me harán la pregunta del por qué no se considera como una enfermedad o accidente de trabajo. Quiero sus participaciones también en nuestro Facebook.
Sí, en nuestro Facebook y aquí por este chat también me gustaría que participen en por qué creen que no es considerado. Es importante también comprender, ¿no es cierto?, la normativa legal, pero estaban en un debate, ¿no es cierto?, hace algunos meses de si en el personal de salud sí se consideraba, y el IES consideró esta enfermedad profesional, pero solamente para el personal de salud. Quiero también, por favor, sus aportes en este tema para poder continuar, ¿no es cierto? ¿Por qué ustedes creen que no es considerado un accidente o enfermedad laboral? Quiero saber sus opiniones también en el chat de Facebook y en este chat también. Armando Vinces, muy bien, muy buena opinión. Nos dice, no se considera riesgo laboral porque no es solo en la empresa. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, mientras yo voy dando esta charla, me gustaría que vayan participando porque al final ustedes de esta charla podrán obtener esa respuesta. Perfecto, sí, Armando, exactamente. Vamos a observar también criterio clínico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los antecedentes traumáticos de mi paciente? Si es que de pronto el paciente tuvo un accidente, si se fracturó algún hueso antes, etcétera, etcétera. Es importante yo saberlo. Hábitos tóxicos, habíamos dicho, ¿no es cierto? El consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, otras sustancias psicoactivas. Entonces voy a proceder ¿con qué? Con el examen físico. Voy a examinarle, voy a revisarle, voy a ver en general todo su estado físico. También tengo que observar cómo entró mi paciente a laborar a esa empresa, cómo se mantuvo durante el tiempo que trabajó en esa empresa y tal vez cómo salió de la empresa. Para eso yo tengo que hacerme varios exámenes. Y la empresa está obligada a hacer un examen preocupacional, periódico y postocupacional, que lo estaremos revisando también el día de mañana. Entonces, en esta serie de chequeos médicos voy a ver la condición de salud. Si efectivamente mi paciente entró sano y qué pasó si se enfermó durante los años de trabajo o si el paciente salió y se enfermó. Cesó sus funciones y se enfermó, entonces tengo que yo observar aquello. Tengo también que revisar cuáles han sido los motivos de ausentismo de ese paciente, de ese trabajador, es decir, si mi paciente venía ausentándose a sus labores, ¿por qué? Si de pronto son por muchos certificados médicos, quiere decir algo, me traducen que ese trabajador tenía algún problema, tendría algún problema en su salud. Por lo tanto, si de pronto el paciente se ausentaba por dolores lumbares de manera frecuente y su trabajo fue de levantamiento de cargas y ahora ese paciente tiene una hernia discal que le impide el movimiento, entonces yo voy a pensar, ¿no es cierto?, el motivo de ese ausentismo, la relación que tiene con la actividad laboral y la enfermedad que ahora presenta. También voy a revisar qué cosa, la historia laboral de mi paciente. Yo voy a observar no solamente en esos años en los que trabajó en mi empresa, por ejemplo, sino también voy a revisar qué hizo el paciente antes, en qué nomás trabajó de joven, tal vez qué realizó antes del accidente o de presentar la enfermedad, qué trabajos nomás realizó. Además de eso voy a examinar también qué labor realiza. Es decir, en ese momento, ¿qué ejecuta? ¿Qué materia prima emplea? ¿Cuántas horas de exposición al día tiene en ese trabajo? ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Cuántos años ha estado trabajando ese colaborador en mi empresa? ¿Cuál ha sido el ambiente de trabajo? ¿Sí? Además, también voy a observar qué es lo que hace mi trabajador fuera del lugar de trabajo, es decir, las ocupaciones extralaborales. Además, el siguiente criterio que se va a observar en una enfermedad profesional es el criterio ocupacional. ¿Cuál es el criterio ocupacional? Es decir, las tareas, actividades, operaciones, actividades de esfuerzo que realiza habitualmente. Como habíamos dicho, ¿qué materia prima utiliza para ejecutar sus labores? Voy a identificar, observándole a mi trabajador, qué condiciones y actos subestándar tiene. ¿Cuántas son las horas de trabajo del colaborador y cuántas son las horas extras que él viene desempeñando su actividad? Si ha tomado o no vacaciones. Es decir, una serie de análisis de puntos a detalle que debemos observar.
La descripción, voy a ver entonces el puesto o qué cargo, si solamente ocupó esa actividad de levantamiento de cargas, sino también ocupó otra actividad, cuánto tiempo se demoró realizando esa actividad, cuántos años estuvo ejecutando esa actividad. Factores de riesgo, como les había dicho, todos factores de riesgo psicosociales, mecánicos, físicos, biológicos, etcétera. Y también pues les había dicho que qué actividades extralaborales realiza, ¿sí? En relación con la patología que se investiga. En ejemplo de este trabajador, le había dicho que él tiene una hernia discal que ya está sin poder o que le limita la funcionalidad de su cuerpo. Voy a observar, ¿no es cierto? Tal vez ese trabajador ejecutaba también otra labor extralaboral, como por ejemplo tenía un negocio en su casa que constaba de levantar cajas también, o tenía un negocio que le obligaba a realizar este levantamiento de cargas. Entonces yo voy pensando también, ¿no es cierto?, si esa persona realmente se enfermó por el levantamiento de cargas que hizo en el trabajo o por lo que él hizo afuera, qué casos existen. Criterio higiénico epidemiológico, ¿qué quiere decir? Que yo voy a revisar cuántas personas del mismo vecinos a él en su puesto de trabajo, cuántas personas que realizan la misma función que él tienen el problema, ¿sí? Cuántas personas tienen también el mismo factor de exposición, ¿sí? O cuáles son las condiciones o dónde están las condiciones similares al de este paciente, que no le puede suceder solamente a ese trabajador, sino le está sucediendo tal vez a otro. Y entonces voy a hacer de pronto, dependiendo de la enfermedad profesional y del factor de riesgo al que esté expuesto, voy a medir y evaluar, considerando el tiempo de exposición en los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces voy a observar ciertos puntos, por ejemplo, morbilidad general, ¿qué quiere decir? Voy a estudiar enfermedades de esos trabajadores que están vecinos, que realizan tal vez la misma actividad laboral que mi trabajador que está enfermo. ¿Cuántos de ellos han tenido reposo médicos y por qué? Entonces, miren, el estudio es realmente grande para determinar si la enfermedad es o no profesional. Además de esto, el siguiente criterio es el criterio del laboratorio, es decir, yo voy a enviar a hacerle una placa a ese paciente, una placa de columna para observar si efectivamente tiene o no la hernia, pero además, dependiendo de la enfermedad, puedo yo ver marcadores de exposición, sensibilidad. Por ejemplo, electromiografías, ¿qué quiere decir? Voy a observar si en ese paciente que tiene una afección en su columna cervical, ejemplo, voy a ver si sus manos tienen una adecuada sensibilidad con un equipo en el cual pues yo lanzo un impulso nervioso y veo qué tan efectivo o qué tan fluido se transmite ese impulso nervioso. ¿Qué quiere decir? Que eso me da a mí a determinar cuál es la afección y cuán grave es esa misma. Audiometrías, espirometrías, resonancias, etcétera. Todo aquello que tenga que ver yo con un examen de laboratorio. Y aquí les voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan embarcarse un poco sobre un par de enfermedades que son muy frecuentes, como por ejemplo la lumbalgia crónica. ¿Qué quiere decir lumbalgia? Viene del término lumbar, que es el área de la columna lumbar de nuestra cintura, de nuestra columna vertebral, que se llama lumbar o columna lumbar. Y algia quiere decir dolor. Entonces, ¿qué traduce este tema? El dolor de la columna de manera crónica. ¿Cuál es el criterio clínico? Entonces, voy a observar si mi paciente tiene antecedentes traumáticos, obesidad, estilo de vida. Si el paciente realiza deportes, etcétera. Si tiene enfermedades como, por ejemplo, degenerativas como artrosis, etcétera. Si ya hay escoliosis o hay unas deformidades en su columna. Como también, pues, qué hace el paciente en su vida fuera del trabajo. ¿Cuál es el criterio higiénico epidemiológico? Es decir, voy a ver el laboratorio, la resonancia, la TAC, el equipo la placa de rayos X que demostrará tal vez una normalidad en su columna, ¿no es cierto? Entonces, todo eso voy a observar yo en la lumbalgia crónica.
¿Qué se traduce a un dolor? ¿Cuáles son las exposiciones también que vamos a tener? Como habíamos dicho, el ruido, la disminución de la agudeza auditiva. ¿Cuál es el criterio clínico? Mi paciente me va a referir, ¿no es cierto? Como enfermedad actual, como habíamos dicho, mi paciente me va a referir que no escucha bien, o con el uno, con el otro, con los dos oídos. Entonces yo voy a observar el antecedente de mi paciente. Si de pronto tendrá inflamaciones seguidas del oído, tendrá un trastorno del equilibrio, tendrá diabetes, ¿sí? ¿Y qué es lo que puedo realizar yo también? Observar si mi paciente tiene o ha consumido fármacos que son ototóxicos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la aspirina, las tetraciclinas, una serie de antibióticos, ¿sí? O antineoplásicos. Voy a observar también en mi paciente los antecedentes de trauma, por ejemplo, un trauma craneoencefálico porque se golpeó la cabeza en algún momento, perdió la conciencia y ese trauma también le pudo haber producido esa disminución de agudeza auditiva. Exposición a solventes, por ejemplo, al plomo, al mercurio, al CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Vibración. La vibración también tiene como efecto la disminución de la agudeza auditiva. Y muchos me van a decir, ¿por qué? Porque es cuestión de conocer un poquito más allá sobre la anatomía de mi oído. En mi oído hay unas estructuras o unos vellos que funcionan. Ustedes saben que el sonido se transmite ¿de qué forma? Por vibración, ¿no es cierto? Por vibración. El sonido son ondas de vibración. Por lo tanto, al yo alterar o estar como en el ejemplo que les di el día de hoy, en este video donde el trabajador estaba constantemente, imagínense ustedes, un tiempo prolongado usando esta máquina compactadora o vibratoria en la construcción, esa vibración se transmite a todo nuestro cuerpo y también se transmite a nuestro oído, a esos vellos que están vibrando y que como vibran, según el nivel que vibran ellos, se transmite el sonido. Como hay una vibración que les está causando un trauma, ya no se mueven muy bien y entonces transmiten menos el sonido. Y por lo tanto hay una disminución de la agudeza auditiva si yo tengo una exposición prolongada a este factor de riesgo. Vemos que el criterio ocupacional sería que mi paciente esté varios años ejecutando el trabajo con ruido o vibración, etcétera, ¿sí? Y pues, ¿cuál es el criterio del laboratorio? Es realizarle una audiometría. Un examen fácil en donde nos puede resultar o nos resulta cuál es el nivel de audición que tenemos en cada oído. Las radiaciones, como les había dicho, también pueden causar cataratas. Radiodermitis crónicas quiere decir exposición a esta radiación por lo que me causa problemas dermatológicos crónicos, puede causar hasta alopecia, hasta cáncer. Por ejemplo, cáncer de piel, leucemias, cáncer de pulmón, osteosarcomas, y yo les había dicho que en el chat me coloquen qué equipo de protección personal les habían visto a las personas que realizan placas radiográficas o las tomas de placas radiográficas. Ellos usan protección para el cuello, para su cuerpo y también para sus testículos, porque estas radiaciones matan células y pues afectan a la parte reproductiva especialmente de los compañeros hombres. Por lo tanto, ellos también usan protección para todas sus partes íntimas. Por lo tanto, ellos tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque estas radiaciones o la exposición prolongada a radiaciones causan hasta cáncer. Hay muchos casos de cáncer de tiroides en pacientes o en personas que ejecutan esta actividad laboral. ¿Sí? Vemos que el criterio ocupacional entonces es saber si esa persona que desarrolló cáncer, tal vez cáncer de tiroides, por ejemplo, entonces si efectivamente él tuvo la exposición solamente en el trabajo o también tiene una exposición extralaboral. Entra en esto, ¿no es cierto? El criterio higiénico epidemiológico, voy a hacer una evaluación ambiental con una dosimetría. ¿Qué es lo que se hace? Ellos tienen un aparatito que se llama un dosímetro, colocados en sus bolsillitos, ¿no es cierto?, lo más cerca al cuerpo de ellos, que cuando lanzan un rayo para tomar una placa radiográfica, ese dosímetro
capta cuánto es el nivel de radiación que el cuerpo de mi paciente, de mi trabajador, está absorbiendo. Y entonces me lanza un número que posteriormente se determinará si está en niveles o no aceptables. Pues se hace también una biometría hemática. ¿Qué quiero decir? Voy a ver cómo están mis células blancas, es decir, porque las radiaciones me podrían causar en un futuro leucemia, que quiere decir una disminución de las células blancas de mí, o leucocitos en mi cuerpo. Entonces yo voy a estarle constantemente observando o haciendo una biometría, un estudio de sangre del paciente. Sí, entonces miren que hay para determinar una enfermedad ocupacional o profesional, todos estos criterios se aplican. Ustedes podrán ya ir un poco analizando en el caso de que ustedes puedan estar inmersos en este tipo de patologías. Además, les he puesto aquí un ejemplo, un caso clínico, ¿no es cierto?, sobre una enfermedad que se llama el síndrome del túnel carpiano, que muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, en un paciente, un paciente mujer de 48 años de edad, que menciona que hace 6 años, ¿sí?, luego de la jornada laboral, le empieza a dar parestesias de la mano. ¿Qué quiere decir parestesias? Hormigueo, ¿sí?, hormigueo de la mano, que se iban incrementando de forma gradual en los dedos pulgar, índice y medio, ¿sí?, en estos dedos. Entonces la paciente terminaba su jornada de trabajo y entonces ella sentía hormigueo o adormecimiento en estos 3 dedos, que fue de manera gradual incrementándose. Ella nos menciona que tomó medicación antiinflamatoria por 1 año, ¿sí?, que posteriormente el dolor ya fue mucho más intenso por la noche, después de su jornada laboral, que ha recibido también tratamiento constante y rehabilitación, que en ese momento el dolor se aliviaba, pero que después, cuando regresaba a sus labores, nuevamente el dolor era habitual. Miren ustedes, aquí hay un examen que se hizo esta paciente, que es un electrodiagnóstico, una electromiografía, es lo que les decía. Hay un equipo que se coloca y se envía como impulsos eléctricos para saber qué tan bien mi nervio conduce ese impulso eléctrico. Y entonces vemos que la paciente tiene se diagnostica a través de esto un síndrome de túnel carpiano, es decir, que no hay una buena transmisión de sensibilidad de ese impulso eléctrico hacia sus 3 dedos de la mano, por lo cual se diagnostica esta patología, es decir, síndrome de túnel carpiano. Con bilaterales más nos dicen, ¿no es cierto?, que no solamente es en una mano, sino que es en la otra, porque siempre yo debo no solamente irme a la mano afectada, sino también a la otra. Porque es muy frecuente que cuando ya desarrolla el síndrome de túnel carpiano de una mano, se presente también en la otra mano. Por lo tanto, hay un daño bilateral, motor y sensitivo, ¿sí?, y se decide un tratamiento quirúrgico que por medio de la cual se envía un reposo de 2 meses, ¿sí?, y también se envía rehabilitación. La paciente refirió que hay una mejora de la sintomatología parcial, ¿sí?, pero miren, esta paciente no la reubica. Teniendo ya todo este caso que les menciono, la paciente no la reubica en otro lado, ¿sí? Por lo tanto, persistían los movimientos repetitivos. De esta manera, el efecto fue que los síntomas volvieron, ¿sí? La paciente, al examen físico, vemos que es una paciente que le duele. Al realizar varios test, vamos a ver que son signos positivos, es decir, que de pronto nos muestra que nuevamente esa paciente tiene este síndrome del túnel carpiano reagudizado a pesar de una cirugía. ¿Por qué? Porque nunca la cambiaron de puesto de trabajo, de actividad. Se realiza una nueva intervención, vemos que el daño es mucho más severo, ¿sí?, y se confirma la reagudización. Fue nuevamente operada esta paciente. Por lo tanto, ya miren, el trabajo es mucho mayor cuando no se realiza actividades para prevenir esta enfermedad.
Por lo tanto, en esta paciente nuevamente enviaron a traumatología y a rehabilitación y se confirma nuevamente el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano, es decir, de la afección de todos nuestros 3 dedos y de varios tendones que están en nuestra muñeca, pero ya no fue solo de la una mano, sino bilateral. ¿Cuál es entonces el criterio ocupacional de esta paciente? Que habíamos dicho que había que definirlo para una enfermedad, para analizar una enfermedad profesional. Esta paciente realizaba el manejo ustedes pueden ver, de avícolas, se podría decir, de pollos. ¿Qué hacía? Cortaba tráqueas, el corte de abdomen, extracción de los órganos de este animalito, retiro del hígado, retiro de tripas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eran movimientos repetitivos, hacía esto, hacía esta forma. Entonces, lógicamente, el criterio ocupacional coincide ¿con qué? Con la sintomatología de mi paciente, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo cortaba la paciente. Entonces, ella no solamente sacaba, sino también hacía este movimiento de corte y de las tijeras. Todos los días de su vida, imagínense ustedes, lógicamente la paciente sí se relaciona la actividad laboral que ella tenía con su patología. Tenía actividades extralaborales, habíamos dicho que también había que determinarlas. ¿Cuáles eran estas actividades? Era ama de casa. Sí, esta paciente no tenía hijos pequeños, vivía con su hijo de 16 años y no realizaba ningún deporte. ¿Cuál es el criterio epidemiológico? Vemos que para hacer movimientos repetitivos, sí, hay un método que se llama RULA, en la cual pues nos da un resultado en esta paciente de que sí, pues efectivamente hay movimientos importantes del brazo y la muñeca mientras realizaba su actividad laboral. Por lo tanto, lógicamente, el criterio higiénico y epidemiológico era positivo en relación a que sí, efectivamente, la paciente tenía esta patología derivada de sus actividades laborales. En el epidemiológico, en cambio, quiere decir que yo voy a observar el resto de trabajadores, ¿no es cierto?, del mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, nos dice que donde la señora trabajaba, también existían otros trabajadores con la misma sintomatología y el diagnóstico médico. Si recuerdan que hablábamos hace un momento de que había que estudiar si en otros trabajadores teníamos la misma patología, en esta persona sí apareció. En laboratorio, se acordarán, realizamos algún examen de este impulso eléctrico, el cual nos mencionó que sí había un problema también. Por lo tanto, ustedes pueden observar todos los criterios y el criterio médico legal, pues que la normativa también le respalda. El criterio médico legal quiere decir que esta enfermedad del síndrome del túnel carpiano también está dentro del listado que ofrece la Organización Internacional del Trabajo como enfermedad profesional. Quiere decir que esta paciente cumplía con todos los criterios para determinar que esta enfermedad fue una enfermedad profesional. De esta manera, quiero terminar la intervención contestando las preguntas que tenemos respecto al COVID, ¿no? Muy bien, Kevin Salazar nos dice que el COVID sí se considera como factor de riesgo biológico, es correcto, pero no se considera como accidente laboral. ¿Por qué? Angie Mosquera nos dice: felicitaciones, doctora, por la excelente ponencia. Muchas gracias, Angie, yo te agradezco mucho. Me impulsa mucho tu comentario, yo te agradezco mucho sobre el mismo. Perfecto, entonces el COVID-19 no se considera como un accidente, ni enfermedad profesional, ni accidente laboral, porque no podemos determinar, ¿sí? Con estos criterios que ustedes ya ven, ¿el COVID se puede determinar que se adquirió en el puesto de trabajo? No podemos determinar si efectivamente el COVID adquirió ese trabajador en el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque también tenemos ya en la comunidad, en su casa, es decir, en su barrio ya existe, o cuando fue a hacer unas compras en supermercado, etcétera. Es decir, no podemos nosotros determinar que ese trabajador efectivamente se contagió en el lugar de trabajo.
ustedes pueden ver que para que se considere un accidente o enfermedad ocupacional, esa actividad tiene que ser relacionada a su trabajo, por lo tanto, aquí no se puede determinar si efectivamente ese trabajador se contagió de COVID en su trabajo o en su casa. Es prácticamente, no imposible, pero sí hay mucha dificultad en establecer esta diferencia de si se contagió en su casa o en su trabajo, por lo tanto no entra como un accidente. Pero para un trabajador de salud sí. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo era mucho más evidente en un hospital, ¿no es cierto? Porque es lógico que ahí iba a haber pacientes COVID y que era mucho más, o había una exposición al factor de riesgo mucho mayor. Por lo tanto, en ellos el IE sí consideró como enfermedad profesional, sin embargo, pues siguen en discusión el mismo tema. Kevin nos dice, ¿cómo se puede prevenir el síndrome del túnel carpiano si se realiza actividades laborales repetitivas? Como en el ejemplo de la señora. Perfecto. Sí, este factor ergonómico se puede prevenir realizando pausas activas, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy realizando esa actividad mucho tiempo, entonces puedo parar cada hora unos 10 minutos, cada 2 horas unos 10 minutos y realizar movimientos activos, ¿no es cierto? Es decir, un movimiento activo significa que yo puedo tener las pelotas de mano para poder realizar esto y relajar los músculos, no solamente de mis 3 dedos que la señora tenía afectados, sino del resto de músculos vecinos. Relajarlos, hacer pausas activas, hacer pausas pasivas, quiere decir que yo voy a ayudarme con mi otra mano a hacer movimientos para poder relajar mi mano, realizar otra actividad. Otro de los puntos sería un rotar de personal, es decir, de puesto de trabajo, tener rotaciones para poder disminuir el tiempo de exposición. Entonces, es realmente importante considerar qué podemos hacer, ¿no? Con esto. Son muchas acciones entre esas pausas activas, que es importante. Lo mismo nos sucede a las personas que usamos diariamente un puesto de visualización, el trabajo de pantalla de visualización de datos, es decir, teletrabajo. Tengo que tener una almohadilla para poder apoyar mi mano y tengo que tener pausas activas, ¿no es cierto? Pausas activas para poder relajar mis músculos y que no se desarrolle en un futuro esta enfermedad. No sé si hay alguna otra pregunta. Paulita, buenas noches, ¿cómo están todos? Por recordarles también, y bueno, antes de eso, felicitarte, Paulita, por tu excelente charla el día de hoy. Por recordarles a todos los participantes que las clases están siendo grabadas y si tal vez en algún momento se la perdieron, pueden revisar en Facebook. Y si no, las personas que están siguiendo este curso, en el aula virtual ya va a estar subida la clase de ayer y la clase de hoy. Por recordarles que el día de mañana es nuestro último día de la conferencia o de la charla magistral, pero para completar el certificado de 40 horas vamos a tener unas actividades en nuestra aula virtual. Por recordarles también a los participantes que nos están acompañando que vamos a tener todavía el enlace de la inscripción, ya que esta clase igual, si tal vez ustedes no pudieron estar desde el principio en esta capacitación, la pueden tomar. Eso es todo, mi Paulita. Muchas gracias y una vez más felicitándote por la clase del día de hoy. Muchas gracias, Marquito. Gracias a todos los participantes. También recordarles que tienen una actividad para que observen en el aula virtual y la otra es para que puedan descargarse el archivo donde se encuentra todo este listado de enfermedades profesionales y puedan complementar su conocimiento leyendo dicho archivo. Nada más, pues yo les agradezco mucho a todos los comentarios positivos que pues están realizando y no se olviden de conectarse también el día de mañana para culminar esta capacitación y vuelvo a repetir, es un orgullo para mí estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Buenas noches con todos y nos vemos el día de mañana.